el tema de hoy vamos a hablar de plaquetopenias. Comenzaremos diciendo que las plaquetas, pues son fragmentos de megacariocitos. Normalmente la vida media varía entre 7 y 10 días y que probablemente un tercio de los pacientes, un tercio se encuentra en el número total de plaquetas que encontramos en el cuerpo, se encuentra normalmente en el lecho esplénico. ¿Sí? Debemos entender también que normalmente en cuanto a las plaquetas, pues existe lo que viene siendo la disfunción en el funcionamiento, o en cuanto a la cuantía o la cantidad. Se dice que cuando una de estas dos se presenta, normalmente el tipo de sangrado que esperamos presentar viene siendo a través o un sangrado mucocutáneo. ¿Sí? En cuanto a la plaquetopenia, normalmente se menciona que el 0.9% de los pacientes hospitalizados o con eventos agudos, ¿sí? Pueden presentar plaquetopenias. ¿Sí? Eso ya sería que probablemente en una sala de hospital podemos encontrar esa cantidad de pacientes. Y en las UCIs, de 25 al 41% de los pacientes pueden tener plaquetopenia. Más adelante veremos, de acuerdo al tipo de presentación del paciente, si es si está en una UCI, si el paciente tiene algún otro evento o que se presenta de manera ambulatoria, cuál es la sospecha principal del paciente. En cuanto a la trombocitopenia, los rangos varían entre 150.000 y 450.000, que viene siendo el rango normal, y el 5% puede salir de este rango y no tener ninguna alteración, sobre todo cuando son plaquetopenias estables. A pesar de que hagamos exámenes de laboratorio, frot y sangre periférica, que viene siendo uno de los primeros exámenes a realizar, probablemente no encontramos más que el número de plaquetas que se encuentra disminuido. En la revista norteamericana de hematología, ellos mencionan, en 2012, ellos mencionan que realmente este número, la cantidad es incluso hasta menor, que viene siendo de 2.5% de la población global. Como sabemos, también existe el rango de la trombocitopenia, normalmente varía entre 100.000 y 150.000, cuando es una forma leve, mencionan ellos, de 100.000 a 50.000 cuando es moderada y menos de 50.000 cuando es severa. Prácticamente algunos autores mencionan que no tiene relevancia, pero podríamos decir que podría tal vez en cuestiones de algunos diagnósticos podría orientar el nivel de plaquetas y podríamos pensar a lo mejor algunas patologías específicas. En pacientes oncológicos también tiene también se gradúa de acuerdo del 1 al 4, de 75.000 a 150.000, grado 1, 50 a 75, grado 2, y grado 3 de 25 a 50. Grado 4 menos de 25.000. Y prácticamente tiene relevancia al momento de hacer transfusión de plaquetas, en qué momento podemos hacerla o cuándo podemos adelantarnos a ella, o simplemente para ver el nivel de sangrado o en qué momento puede presentar sangrado el paciente. En HELP ocurre una situación especial. Existe una clasificación que se llama Mississippi, que tiene relevancia tanto pronóstica y probablemente en el tratamiento, como lo mencionan ahí. También existen 3 tipos, mencionan en cuanto a plaquetopenias en el HELP, que viene siendo el tipo 3, que es el más elevado, que va de 100 a 150.000, de 50 a 100.000, tipo 2, y donde tiene mucha relevancia es en el menos de 50.000, tipo 1, que prácticamente aquí está indicada la plasmaféresis, prácticamente para realizar el evento quirúrgico, que es la cesárea en caso de ser necesario, o algún otro procedimiento. Riesgo de sangrado, aquí hablamos en cuanto al número de plaquetas. Prácticamente un traumatismo, mencionan que el riesgo de la formación de un hematoma va a menos de 50.000. Cuando ya es un traumatismo leve, como un cepillado de dientes, normalmente puede ser plaquetas menos de 20.000, y un sangrado de forma espontánea menos de 10.000. En cuanto a la clasificación, en cuanto a la fisiopatología o patofisiología, cómo se presenta el decremento de plaquetas, pues viene siendo por
hay tres tipos de mecanismos, principalmente el decremento, el decremento en la producción, el incremento en la destrucción y el secuestro. En cuanto al decremento en la producción, principalmente son trastornos infiltrativos, y como ven ahí, que dañan como tal la médula, como viene siendo los trastornos hematológicos o en la anemia aplásica, las mielodisplasias, en la quimioterapia o el alcohol, los trastornos o las enfermedades retrovirales, como viene siendo el HIV, deficiencia de vitaminas y metástasis, ¿no?, de algunos cánceres. En caso de la destrucción de plaquetas, prácticamente son trastornos inmunológicos los que se presentan. ¿Sí? Como podemos ver ahí, pues ahí faltaría los enfermedades de tejido conectivo, la púrpura trombocitopénica, ¿sí? Algunos fármacos que producen anticuerpos, entre otros. Y en cuanto al incremento de la destrucción no inmunológica, principalmente en los pacientes sépticos o que presentan CID, ¿no? Secundaria, también puede ser un proceso oncológico que presenten CID y que por ese motivo haya destrucción, ¿no? O en válvulas cardíacas, principalmente en válvulas protésicas, o en la púrpura trombocitopénica, que se puede presentar, ¿no? Y en el secuestro, pues la principal causa viene siendo el hiperesplenismo, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, lo que debemos de pensar de acuerdo si el paciente, en cuanto a la presentación del paciente, bueno, esa gráfica se me hizo interesante porque nos habla de qué podríamos inicialmente pensar si el paciente pues, si se encuentra de forma ambulatoria, ¿sí? Un paciente que normalmente se presenta de forma ambulatoria, normalmente de las plaquetas se menciona que podría variar en un rango leve. Entonces más o menos lo podamos ubicar en uso de drogas, en la púrpura trombocitopénica, en infecciones como Epstein-Barr, HIV o enfermedades de tejido conectivo, ¿no?, como es en la artritis reumatoide, alicuosis fosfolípido, hiperesplenismo, como en el caso de pacientes con cirrosis o desórdenes propios de la médula ósea. Pacientes graves, normalmente los trastornos van en decremento en cuanto a la cantidad de plaquetas, pero principalmente está la CID y las infecciones, ¿no? Cuando son infecciones severas o sepsis severas o choques sépticos, normalmente puede haber también si hay coagulopatía, puede haber también algún dato de trombocitopenia. El uso de drogas o la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no?, que es otro, o secundaria una transfusión. En cuanto a las embarazadas, pues sabemos que es un paciente con una trombocitopenia gestacional, que no hay mucho que hacer en ese caso, prácticamente no hay necesidad. El rango incluso puede ser arriba de 80.000 las plaquetas, que normalmente se sugiere esa cantidad. Si es menos de 80.000, se tendría que presentar en alguna otra cuestión. También entra aquí la púrpura trombocitopénica, idiopática, y también el HELP. ¿Sí? En cuanto a los pacientes cardíacos, lo que viene siendo los inhibidores de la GP2B3A, como es el clopidogrel, o el uso de algún otro antiplaquetario, ¿no? El bypass cardíaco, o un paciente con alguna una plaquetopenia dilucional, ¿no? Y los pacientes con trombosis, principalmente hay que sospechar lo que viene siendo los anticuerpos antifosfolípidos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, y lo que es, como menciona ahí, el uso de la trombocitopenia inducida por hepaína, que es HIT. Ese es el abordaje principalmente de las trombocitopenias, como mencionábamos. Normalmente algunas bibliografías mencionan iniciar primero con el uso pues de un tubo con citrato. Eso es principalmente para descartar que la plaquetopenia no sea inducida por el anticoagulante del mismo tubo, que viene siendo el EDTA. Pero sin embargo muchos no lo mencionan porque prácticamente la población que presenta ese tipo de trastorno, y obviamente el único trastorno o plaquetopenia fáctica es nada más por el uso del anticoagulante. Así es que
por manera casi no lo mencionan que si el paciente tiene una plaquetopenia o se presenta una plaquetopenia, aún así el primer paso inicial viene siendo lo que viene un frotis de sangre periférica, ¿no? En cuanto encontramos un paciente que no tenemos el diagnóstico como tal, o se presenta con una trombocitopenia aislada, si es así, debemos sospechar en una púrpura trombocitopénica o en una trombocitopenia inducida por drogas, ¿sí? Sobre todo cuando es una trombocitopenia aislada, es un único episodio nada más que ha tenido. Si no es así, ¿sí? si es un evento reciente, debe de adjudicársele probablemente al uso de drogas o principalmente a quimioterapia, ¿no? 100%. En caso de que no sea reciente, hay que hacer un examen de médula ósea, ¿no? Como menciona ahí. Cuando ya el paciente presenta datos específicos en lo que viene siendo en el frotis de sangre periférica, si presenta esquiocitos o esferocitos, ¿sí? Normalmente hay que confirmar si hay hemólisis o no, con la elevación de LDH y bilirrubina, y posterior habría que hacer un CUMS directo, principalmente para ver si también hay algún otro trastorno hematológico autoinmune agregado, como viene siendo una anemia hemolítica, y esto nos confirmaría en caso de que fuera así, si fuera trombocitopenia autoinmune más anemia hemolítica secundaria a una enfermedad inmunológica, habría que ver si no es un síndrome de Evans. En caso de que sea negativo, habría que pensar que el paciente probablemente tenga una CID. Si es positivo a CID, habría que ver las características para CID, como viene siendo disminución de fibrinógeno, alargamiento de los tiempos, además de la plaquetopenia. Y en caso de que sea negativo, habría que pensar que fuera una púrpura trombocitopénica trombótica. En cuanto a la sospecha, sobre todo de malignidad o de un trastorno primario como tal de la médula ósea, habría que ver las características del frotis de sangre periférico. En caso de que hubiera células rojas nucleadas, habría neutrófilos bilobulados o macrocitosis o blastos o alguna otra alteración que no se pudiera explicar, ¿sí? El siguiente paso sería un examen de médula ósea, o sea, sería principalmente para descartar que el origen en este caso aquí sería descartar principalmente trastornos primarios o infiltrativos, ¿no? Y en caso de que el paciente haya cúmulos de plaquetas o plaquetas gigantes, principalmente aquí sería una plaquetopenia fáctica o una plaquetopenia hereditaria. En estos casos no hay mucho que hacer, simplemente el trastorno va en cuanto al tamaño de las plaquetas. Prácticamente el funcionamiento viene siendo un funcionamiento normal, no hay mucho que hacer, ¿sí? En cuanto a las drogas, normalmente se llaman muchas de estas drogas o fármacos que normalmente tienen alteración en las plaquetopenias. Aquí vamos a hablar principalmente del uso de heparinas o el uso de antitrombóticos, como en el caso del uso de antiplaquetarios, como viene siendo la aspirina o el clopidogrel como tal. Pero si se ubican, existen muchos otros fármacos, como viene siendo la vancomicina o los antibióticos, los aminoglucósidos, la ampicilina y algunos antihipertensivos como el captopril, que son de uso más habitual, ¿sí? En cuanto a la sugerencia para transfusión de plaquetas, ¿sí? Normalmente aquí habría que considerar de acuerdo al nivel de plaquetas, ¿sí? Se dice que para un nivel transfusional prácticamente se sugiere que sea profiláctico cuando es menos de 10.000. Si es menos de 20.000, la presencia, si existe menos de sangrado o hay un dato de infección, ¿sí? Si es de 50.000 o menos, sobre todo cuando son procedimientos menores o hay actividad coagulante en el paciente o presencia de sangrado activo. Si es un paciente que presenta un evento quirúrgico y el paciente tiene 75.000 o menos, como puede ser a lo mejor una LAPE o algo así, normalmente se sugiere la transfusión de plaquetas. Y aquí sobre todo menos de 100.000
para eventos quirúrgicos, neurológicos o oftalmológicos principalmente.